Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros acá con nuestro historiador Eduardo Ramírez en Historia de Campeones. Veremos qué es lo que nos trae nuestro hombre que semana a semana nos va desasnando de tantas cosas tan importantes y tan interesantes. Y bueno, él las ha vivido, porque no se la contaron, ¿eh? Él ha vivido muchas de ellas. Historiador, ¿cómo le va, don Eduardo Ramírez? Muy bien, contento de estar de nuevo acá, Muy bien. en otra de nuestras historias de campeones. Hoy vamos a cumplir una promesa que hicimos hace una semana, que vamos a conocer el tercer circuito más viejo del mundo. El tercer circuito más Es el viejo del tercero que mundo. se hizo de los más ¡Epa! antiguos que existen, ¿no? Y conocer una historia que es increíble, ¿eh? Que cuando la vayamos desarrollando la vas a ver, pero era tal el énfasis cuando se hizo, que se hizo en 110 días un autódromo gigantesco, que ahora vamos a contar cuál es, y emplearon 35.000 trabajadores para hacerlo. 35.000 personas Esa es la trabajan. historia que tenemos de un ratito, Ojo. pero primero, Caíto, la foto. Vamos a ver la Siempre foto. vamos a ver un poco una foto que siempre la vemos. Este señor que vamos a ver ahora, August era el nombre y el apellido era Horch. Es una de las personas que no conoce nadie, o muy pocos, más importante en la historia del automóvil y del automovilismo. ¿Por qué? Te cuento breve la historia del señor Horch. Alemán. Alemán. Y en Alemania, él, digamos, a principios de siglo, eso, empezó a fabricar automóviles con su apellido como marca, Horch, que se caracterizaban por ser automóviles de mucha calidad. El tipo era muy minucioso y cuidaba mucho lo técnico Bien para los alemán. autos. Era ingeniero de eso de alemán, ¿viste? Y la verdad que tenía un celo tan grande en la perfección técnica y los autos eran reconocidos que descuidaba un poco la finanza. Entonces, bueno, empezó a vender acciones, a traer socios, a tomar préstamo y todo, porque tenía una crisis financiera importante, a pesar de que sus autos eran muy reconocidos. Y un día los socios que invirtieron lo llamaron, le dijeron: August, ¿sabes qué? Ya te compramos todo, andate. Y bueno, el tipo de repente, su compañía, Horch, de automóviles, no era más de él, era de los nuevos socios. Él se empieza a armar de nuevo, se pone una pequeña fábrica, empieza a tratar de volver a fabricar sus autos, porque era enamorado de la ingeniería. Y cuando va a sacar su primer auto con marca Horch, le llega un abogado y le dice: no, la marca Horch es de la fábrica que te fuiste. Por más que te da su nombre, no la podés usar. Entonces se encuentra ante el dilema de que no tenía marca nuestro August Horch. Y Horch, en alemán, significa escuchar. Escuchar en alemán se dice Horch, para que se entienda bien. Entonces agarró la enciclopedia, el diccionario y empezó a buscar sinónimos en otros idiomas de la palabra escuchar. Y empezó a buscar uno y otro, como se decía en todos los idiomas, y encontró uno que le gustó, que era la palabra escuchar en latín. ¿Que sabes cómo se dice, Caíto? Audi. Audi, la marca Audi. Audi es escuchar en latín, que era Mira el vos, nombre de Horch de Horch. traducido. Años después, y para terminarte la historia, estaba Audi por un lado, Horch por el otro. ¿Y sabés qué terminan tanto Horch como Audi siendo los anillos de Autounión, que hoy los tiene Audi? Cuando se unieron las marcas, Audi del señor Horch y Horch del grupo empresario terminaron unidas adentro de esa unión De anillos. de anillos que forman la marca Audi. Pero bueno, me pareció linda la historia, Sí, claro. porque muy poquitos conocen al señor Horch, hoy lo pudimos ver, y mucho menos que el apellido de él significa escuchar y que por el latín un sinónimo es una marca Audi, que todo el mundo dice: ¿por qué se llama Audi? Audi es escuchar en latín. Qué bueno. Muy buena historia. ¿Eh? Bueno, Caíto, Vamos ahora al autódromo. nos vamos a pasear, que yo este lugar lo digo siempre, es donde vive la magia, Caíto. Ahí está la historia del automovilismo, pasó toda por ahí, y es un lugar que es donde vive la magia de verdad. Vos sabés que el primer autódromo que está vivo, el más antiguo, es Brooklands, que se hizo en 1907. Y le sigue Indianápolis, que es de 1909.
es otro de los más antiguos. No era el Indianápolis de hoy, pero No, más bien, era de ladrillo. era todo de ladrillos, por eso tiene esa línea de meta Exacto. con los ladrillos originales. Y en el año 1922, como te conté, en 110 días y usando 35.000 obreros, en el medio de un parque en Milán se hizo el Autódromo de Monza. Además de La catedral del automovilismo. yo siempre digo, Silverstone, Monza. donde tiene la magia, tiene tragedias, tiene historia de lo que quiera. Monza han pasado tantas cosas allí, ¿no? El Parque Nacional de Monza. Parque Nacional de Monza, para que la gente más o menos se ubique, imagínense que es un parque como los bosques de Palermo, más grande, sí, sí, con una arboleda hermosa, es un lugar lindo para ir a pasear, y en el medio tiene metido un autódromo de Fórmula 1, que por eso hoy en día tiene bastante problemas con la ecología y con los ruidos, ¿no? Es más, en Monza, salvo cuando va la Fórmula 1, no dejan correr a nadie sin silenciador por los pajaritos. Determinaron que los pajaritos por el ruido de los autos se reproducen menos, entonces, bueno, hay algunas restricciones que están dadas por la ecología, pero bueno, sigue vivo Monza. Y se inauguró ahí en 1922, y sabes que el día de inauguración se mató un piloto, hubo un accidente. Cosa que comparte con Buenos Aires. En Buenos Aires el día de inauguración también se mató un piloto. Pero lo que tiene Monza es que después de se mataron 52 más en Monza. 52 pilotos. En total, al día de la fecha, tiene 53 muertos Monza. Con lo cual te marca una historia de una época difícil, ¿no? El accidente más grande, y no quiero equivocarme, fue en el año 28, muy poquito después, que fue Materazzi, un piloto, pero el tema es que en ese accidente fue el primer gran accidente que tuvo Monza con público, y murieron 27 espectadores en ese accidente. Es uno de los accidentes más grandes de la historia del automovilismo. Otro día Achille Barsi, el famoso Achille Barsi, rompió el récord, hizo de promedio más de 200, de promedio, ahí adentro, con lo cual te podés imaginar con los autos de esa época. No, hay que hacerlo. ¿No? Más de 200 promedio. También si vamos al recuerdo, bueno, que esto vos lo conocés muy bien, Fangio ahí rozó la muerte, ¿no? Exacto, tuvo el accidente que lo postergó por mucho tiempo de la Fórmula 1, ¿no? Un año parado. Vino sin dormir, había estado en Berna corriendo una carrera, manejó toda la noche y salió y se dio la gran piña, ¿no? Fíjate que Fangio las dos grandes piñas se las dio por cansancio. Exacto, sí, sí. En los dos casos fue por lo mismo, sí, cuando se la pegó en el turismo carretera. Sí, señor. Que lo sacaron volando sin dormir por un conato de revolución, exacto, o algo de eso. Sí, sí, en Perú. En Perú, exacto. Se mató Daniel Urrutia, que era su acompañante, ¿no? Y esta que fue, digamos, la segunda gran piña que lo dejó un año prostrado, ¿no? Que no corrió. Después hay una variante que está hasta el día de hoy, que es la variante Ascari. Y se llama así porque ahí se mató a Alberto Ascari. Alberto Ascari, el ídolo máximo que tuvo Italia, ¿no? Para mí su piloto era el Fangio de Italia, ¿no? Exacto, sí. Y yo siempre encontré, y alguna vez vimos hasta alguna foto de que iba a la tumba de Coso, el respeto que le tenía Fangio Ascari, ¿eh? Era su rival, ¿eh? Todos fueron rivales, pero el rival... Ascari, Alberto Ascari. Él lo sentía como de igual a igual. Claro. Fue Ascari que se prueba ahí, se mata probando un auto, ni siquiera estaba en Ni carrera. se supo qué había pasado, ¿no? ¿Cómo había sido el accidente, Alberto? Sí. No, Eduardo. No quedó claro, algunos dicen una falla mecánica, el otro que se equivocó, el otro, pero era un día de prueba, no había nadie, no volvió a los boxes y lo fueron a buscar y estaba muerto. ¿Qué pasó? Nadie vio. No hay Él venía de testigos. caerse en Monte Carlo al agua, ¿no? Venía de unos días antes de que había terminado con la Ferrari, la D50 esa, en el agua. Sí, cayó al Se fue a la salida de la chicane, se fue con auto y todo al agua, lo sacaron los hombres ranas, sí. y le dejó a Don Enzo un auto pasado por agua, ¿no? En un accidente, venía como en una racha de problemas. Pero bueno, en el año 60 viene la Fórmula 1 y los tipos vieron lo que era, acordate de los óvalos, era muy rápido Monza, en esa época no tenía chicana, era todo a fondo, todo.
Y la Fórmula 1 le hace un boicot en el 60 y deciden no correr porque decían que era muy peligroso. Y era peligroso. Bueno, los 53 tipos que yo te dije muestran que no era fácil. Y en la organización dice: el Gran Premio no se suspende, y traen auto de Fórmula 2 y corren igual. Que finalmente la organización y todo le doblan el brazo a los pilotos cuando hacen la carrera, y al año siguiente se corre, y es cuando pasa el accidente de Von Tripp. Tenía razón, era muy peligroso. Wolfgang Von Tripp, que era el mejor piloto de alemán. Se iba a coronar campeón del mundo. Tenía que salir segundo, tercero y salía campeón. Y había hecho la pole, estaba cómodo, todo, pero bueno, peleando con un joven talento que lo sorprendió, digamos. Se tocaron. El tipo se encontró con uno que iba rápido también, y viste, a veces lo traiciona el genio. Muy al inicio de la carrera, y ese joven talento que se tocó con él se llamaba Jim Clark. Y andaba rápido en serio, por lo cual el tipo... Y bueno, ahí es donde se pierde a Von Tripp, pero en ese accidente el auto vuela por arriba de un talud, y le pega a los espectadores, y mueren como 15 espectadores y algunos niños también. Fue uno de los accidentes más graves, 15 espectadores. Otra cosa que es curiosa que pasó en Monza, digamos, pues estamos hablando del Templo de la Velocidad, ya que vamos contando algunas cositas para que la gente conozca este autódromo que yo siempre digo vive la magia. Año 69, Jackie Stewart con el Matra y eso se consagra campeón del mundo. Bueno, se arma tal bolonqui a la salida, porque ¿te acordás que invaden la pista? Sí. 2 millones de tipos adentro. En el 69. Si ahora es un lío, imagínate, en esa época era un descontrol. Bueno, y ya lo llevan, no lo pueden llevar al podio, porque era todo, lo meten en una torre. Ahí lo tenían, los muchachos tiraron la puerta abajo y se iban a la torre. Querían un autógrafo, no es que le querían hacer nada, querían agarrarlo, tocarlo. Estaba él con la mujer. Estaba encerrado con su mujer, ¿no? Estaba encerrado con la mujer en una habitación. Y bueno, cuando vio que ya no lo podía resistir más, el tipo que acaba de ganar la carrera y ser campeón del mundo, se escapó por una ventana. Saltó él y la mujer por una ventana, salieron corriendo, lo vino a buscar un auto y se lo llevaron, para que no lo agarre la turba. Sí. Pero yo creo que debe ser la única vez que un tipo que gana una carrera y gana el campeonato del mundo de Fórmula 1 se escapa por la ventana. Después hubo en el año 71 la que es considerada la mejor carrera de Fórmula 1 de la historia. Para darte una idea, hubo 26 cambios de la punta durante la carrera. Hubo 8 punteros que se fueron intercalando, porque se agarraban esas chupadas cuando venían y se pasaban de A4, venían, era una cosa bárbara. Y terminaron, cuando bajaron la bandera, 5 autos en 6 décimas. Y ese es el final más cerrado que haya tenido la Fórmula 1 nunca. En una carrera que, ya te digo, es conmemorada porque los 8 punteros que llevaron la carrera se cambiaron la punta 26 veces, ¿no? O sea, algo increíble. Bueno, en el 79 vuelve Niki Lauda de la muerte, ¿no? Exacto. Perdón, 76. 76. Sí, en el 76 vuelve Niki Lauda de la muerte. Exacto. Después del accidente en Nürburgring, donde se quema, donde pasó lo que pasó. Muy poquito después lo teníamos arriba de la Ferrari, con un Reutemann que había sido contratado de relevo, y Ferrari presenta 3 autos en la carrera de Monza. Estaba Regazzoni, Reutemann y Lauda, que se había quemado. Les cuento un detalle, y después volvemos a Monza. ¿Vieron que Lauda se quemó un solo lado de la cara? Sí. Bueno, pues en esa época se había puesto que para evitar respirar los gases de los plásticos quemados, le habían puesto, que lo habrán visto, que los cascos tenían como un tubito acá adelante, un tubito metálico que se enganchaba a un tubo. Bueno, eso, cuando se disparaba el sistema de incendio, abría una válvula de oxígeno para que le diera oxígeno para salir del auto. Era un sistema nuevo. Cuando choca Lauda, el auto se incendia, falla el extinguidor y se dispara el oxígeno. Entonces le hizo como un soplete en un costado de la cara. Por eso se quemó y perdió la oreja, todo, porque tenía, en el medio del fuego tenía un tubo largándole oxígeno en la cara, lo cual avivó la llama y le hizo unas quemaduras enormes, ¿no?
Después, en el año 85, mirá lo que te voy a contar, Caíto, ¿eh? Esto, acá te estoy mareando, pero pasó algo que es histórico en la Fórmula 1. Y vos me decís, Monza 85, ¿qué pasó? Ese día ganó Prost. ¿Y sabés qué pasó? Fue la última vez en la historia de la Fórmula 1 que se entregaron coronas de laureles en el podio. A partir de ahí se eliminaron por la televisión y básicamente el pedido venía porque los laureles tapan los sponsors. Lo comercial siempre. Ahí Con llegó, dinero. nos llegó el billete y bueno, y se eliminaron hasta el día de hoy. No más Sí, coronas. sí. ¿Te acordás que era una tradición? Sí, Y había sí. coronas hermosas que le hacían. Exacto. Sí. Bueno, voló por los sponsors y la última fue cuando se le entregaron a Alain Prost la última corona de laureles entregada en la Fórmula 1. Otra cosa rara que pasó en Monza fue en el año 2001, el 16 de septiembre. El 11 de septiembre había habido el atentado donde se cayeron las Torres Gemelas Sí. en Estados Unidos, que fue catastrófico. Y Ferrari toma la decisión de presentar sus autos en Monza sin publicidad y con la trompa negra. O sea, el auto no tenía ninguna publicidad puesta, era rojo, y la trompa era negra en señal de luto. Esa es la única vez que Ferrari hizo algo así, ¿no? Fue en conmemoración de lo que pasó. Hoy Monza la han refaccionado, en algún lado le pusieron una chicana, en otro le pusieron más escape. Hoy tiene una capacidad de 118.000 espectadores. Vos calculá que nuestro autódromo tiene menos de 60. Entonces, yo lo digo para los genios que están trabajando en el autódromo, cuando le pongan en 120, 130.000, que es lo mínimo que hace falta hoy de Fórmula 1, también piensen cómo se van. Si no van a usar el Saloto, por dónde se van esa gente por la General Paz, ¿no? Pero Monza, fíjate cómo creció en capacidad, en medida de seguridad, en todo. Sí, autopistas para llegar. Todo. Formas para llegar, lugares para estacionar, vos tenés Sí, que... sí. Hoy si vos vas mañana y decís, mire, yo voy a hacer un autódromo, caes en la FIA o caes en la productora, ¿sabés qué te dicen? Hágalo donde haya una vía de tren. Pongo una estación de tren adentro del autódromo y sabe lo que se ahorra de estacionamiento, de entrada, de salida. Bueno, en Canadá, en Montreal, yo he viajado desde la ciudad al autódromo en tren y he regresado. Claro. Sí, un tren llega al autódromo. Es lo ideal. Bárbaro. Perdón, no moves el auto, No, no tenés estacionamiento, ¿no? Sí, sí. Además la gente con un tren la sacás rápido. Sí, ¿viste? sí. No tenés ningún problema. Eso es lo que te dirían, ¿no? Pero bueno, hoy hablamos de este, que es un circuito que tiene tanta historia, digamos, y para los argentinos también, y para que en algún momento se quiso demoler. Ellos tienen el anillo de alta velocidad, ya lo contamos, y tanto el municipio de Milán como la SAI no dejó que lo sacaran, porque es un lugar histórico, ¿no? Y vos llegás ahí, se respira. Monza es el automovilismo de toda la vida. Ese parque es una maravilla. El parque es una maravilla. Y Llegas con el auto adentro del autódromo. Sí. Y le quedó el apodo, hasta el día de hoy, que es el Parque de la Velocidad. El Parque de la Velocidad. Así lo llaman. El Parque de la Velocidad. ¿Por qué? Porque eran unos circuitos más veloces, más rápidos. Sí. Más... Hoy Monza es rápido, ¿no? Sí. Sigue siendo muy rápido y todo, la parabólica, tiene una tradición enorme. Y bueno, y por suerte Monza está a nuevo, cumple todas las normas, es grado 1 de la FIA, grado A de FIM de las motos, tiene todo. Así que bueno, hoy pasamos un ratito por los circuitos históricos. Yo he transmitido desde la tribuna, pues en aquella época no había cabina de transmisión. Claro. Desde la tribuna. Yo, Caíto, y con esto terminamos. La otra vez le estaba contando a un grupo que eran de chicos, y le contaba, Caíto, el que está conmigo en el programa, transmitía de arriba un poste con un cable, se iban a una casa. No me lo podían creer los chicos. Andá a explicarle que no había teléfono. No te lo entienden, ¿eh? No, Estos claro. nacieron con las comunicaciones de hoy, le cuesta entenderlo. Es verdad. Pero bueno, gracias a vos se divirtieron un rato los chicos con las anécdotas de aquellos tiempos. Gracias. Bueno, pausa y retornamos con más historia de campeones con nuestro historiador Eduardo Ramírez. ¿Que nos va a hablar de qué, Eduardo? Te voy a contar que Tuero no es el único que se bajó de la Fórmula 1. Ah, no es el único. Hay otro. Hay otro. Bueno, luego de la pausa, Eduardo Ramírez nos dirá quién es el otro piloto émulo de
Esteban Tuero, que se bajó de la Fórmula 1, hecho insólito realmente. Bueno, él fue protagonista porque era el manager. Ya volvemos con más historias de campeones. Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno, un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros. Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio. La evolución de la radio. La Fórmula 1 en su máxima velocidad. Vivila en campeonesf1.com. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, Príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. Continuamos en esto que es Historia de Campeones con Eduardo Ramírez, claro, nuestro historiador, que nos va a hablar de qué, Eduardo. Ahora vamos a hablar de ¿cómo se llama? El otro piloto que renunció a la Fórmula 1 con todo firmado. Son dos pilotos los que renunciaron. Uno es Tuero y el otro vamos a charlar ahora. A ver. Pero antes, la foto, Carito. ¿Sabés qué vamos a ver? Un telegrama. Este telegrama lo manda un señor que ahí ves que era muy charlatán, se llama Carlos Reutemann, que se lo manda... Hablaba poco. Era de pocas palabras, digamos. Exacto. Se lo manda al Automóvil Club de Bahía Blanca para inscribirse en la carrera. Él corría Turismo Nacional. Turismo Nacional con los Fiat con los 1500, grossos, sí, con eso. 2500. El telegrama, te digo que... Escueto. Te lo puedo decir en 2 minutos. Inscríbanme, Reutemann, Fiat 1500. Ni saludos le puso. Nada. Esto te lo pinta de cuerpo entero, que bueno, vos lo conociste muy bien, compartiste mucho con él, que... sí, era de pocas palabras. No hablaba. No hablaba. No hablaba y tampoco escribía. Exacto, sí, señor. 0 palabras, y bueno, es un lindo documento, un documento raro además, pero que me pareció que lo pintaba Reutemann tal como lo conocimos en alguna época, un hombre de palabra muy medida, digamos. Exactamente. Bueno, nos vamos a ver el otro caso, que son 2 de pilotos que con todos los contratos firmados, con todo el futuro asegurado, un día dijeron me bajo. Uno es Esteban Tuero, que él tomó la decisión de no seguir en Fórmula 1 cuando tenía asegurado casi 2 años por delante y ascender y todo. El tipo dijo me quiero bajar y se bajó. Nunca te contó por qué, ¿no? Yo creo que él se saturó y Vos eras el manager de él. yo era el manager de él y en algún momento él, yo creo que se cansó. El mundo de la Fórmula 1 siempre fue, ahora lo vemos con Colapinto, que la presión, que el otro que se sube, que si el compañero de equipo quedó décima, siempre fue igual. De la época de Fangio hasta ahora, la Fórmula 1 te están midiendo todo el tiempo. No hay forma de escaparse y en esa época yo creo que esa presión lo terminó saturando. Él, a pesar de que lo hizo muy bien y tenía la continuidad dada y él quedaba en el equipo y el compañero salía, digamos, o sea, como que lo había derrotado a Nakano. Creo que se saturó de un mundo que poco tiene que ver con las carreras de cuando uno corre acá. Claro. Es más amateur, por más que sea profesional, eso allá es un salvaje. Y me parece, pienso yo, se cansó, se saturó y dijo no sigo, pero dijo no sigo con todos los contratos firmados para correr. O sea, tenía el auto adelante de él que decía Tuero al costado con la banderita argentina y decidió ni siquiera probarlo, ¿no? Bueno, pero ahora vamos a hablar de un piloto. Es un poco anterior, estamos volviéndonos en el tiempo para atrás, en los años 60, 70, que se llamaba Johnny Servos Gavin. Este era un joven brillante, Caíto.
Tipo fue a la Fórmula 3, ganó el campeonato, fue a la Fórmula 2, ganó el campeonato, era el favorito de Matra, como el chico todo, y deciden subirlo a la Fórmula 1 en el equipo de Tyrrell, y era como el compañero ideal para Jackie Stewart. Vamos a poner a Jackie Stewart, un pibe de esto que acelera con los dos pies, y era como para, lo veían como que podían armar una dupla muy fuerte. Pero un día, Ken Tyrrell, 1970, se encuentra arriba del escritorio un sobre, lo abre y había una carta. Una carta de Johnny Servoz Gavin, el piloto teóricamente estrella. Y te la voy a leer. La carta que se encontró Ken Tyrrell. Y decía lo siguiente: cuando no tenés ganas de ser campeón, es mejor retirarse en orden y no seguir en vano. Ya no tengo la fe necesaria para triunfar en esta profesión y el miedo ha terminado de vencerme. Johnny Servoz Gavin. ¿Te imaginas la cara de Tyrrell? Bueno. Él estuvo muy cerca de ese gran accidente que tuvo Jackie Ickx con Oliver, con un incendio, pasó por al lado del fuego y aparentemente eso lo afectó bastante. Era un joven extrovertido, era playboy. Los playboy eran él, Sebert y Jane Hunt. Esos eran los playboy del momento, de la Fórmula 1, ¿no? Y era la promesa, todo. Sí. Y el tipo empieza a revertir los resultados, empieza a andar despacio, la verdad es esa. Es más, van a Mónaco, por ejemplo, estaba Chris Simon, Jackie Stewart y él, porque cuando empezó a andar mal metieron un auto más, iban con 3 autos. Los otros 2 clasificaron en primera fila y él no clasificó para largar. Y años después contó que cuando salió a la vuelta por Mónaco le dio miedo. Era una época que morían muchos, que el fuego estaba presente siempre, pero esto empieza a funcionar mal a partir del final del 69, no estaba teniendo resultados. ¿Por qué? Pues básicamente se volvió más cauteloso. Entonces, a partir de eso, igualmente no es que estaba afuera de la Fórmula 1. O sea, el tipo seguía estando presente. Y bueno, hasta que en 1970 la promesa de Francia, piloto favorito de Matra, playboy de Coso, fue y dejó un sobre el escritorio de Ken Tyrrell, que es lo que acabamos de ver. Uno de sus temores que lo impresionó mucho era el fuego, ¿no? Él después lo dijo, que cuando pasó, vio el fuego y todo, empezó a sentir como que era una época de los autos incendiados. Sí. Era muy común. El tanque de nafta era un tacho de nafta, no había divisiones, ni tanque de seguridad, ni ninguna de las cosas que hay hoy. Y él, y esto te lo cuento porque viste, el destino a veces te juega pasadas que son increíbles, ¿no? Y por eso esta historia tiene un final que es como increíble. Él después de lo de Oliver ya no funcionó más, lo de Ickx y Oliver en ese gran incendio, donde por suerte se salvaron, y decide irse lejos del ruido, no quería más, el tipo quería tener una vida tranquila, y se compra como una casa flotante, muy linda, ¿viste? Vivía el tipo, viste que hay casas flotantes que son como un gran yate o así, pero que son casas, y se va a vivir ahí, hace una vida tranquila, al lado del agua, con todo. ¿Y sabés qué le pasó, Caíto? Le explotó una garrafa en la casa flotante. Lo quemó muy seriamente, quedó gravemente desfigurada la cara, o sea, su gran temor lo encontró. Aunque se fue de la Fórmula 1, ese temor que él tenía, como esa predicción que tenía para el fuego, al final lo terminó encontrando en su casa flotante. O sea, es como que a pesar de que dejó la Fórmula 1 en un acto que, perdone, para mí es un acto de valentía muy grande. No recuerdo muchos pilotos que hayan dicho me voy porque tengo miedo. Es verdad. Yo me acuerdo bien de él. Y bueno, y hay algo que esto es chimento. ¿Ya? Salimos de la historia y vamos al chusmerío. Allá en el año 77, Claude Lelouch cruzan a la madrugada a París en una
película trucha, digamos, pero el tipo cruzan todo París en unos pocos minutos con una Ferrari a fondo dándole por todos lados y lo filman y lo mandan a Coso. Y el piloto siempre fue un misterio. Nunca se supo quién era. Bueno, siempre decían que ese auto lo manejó Johnny Servos Gavin, pero eso es chimento, ¿eh? No te lo firmo. Claro, claro, no. Pero es lo que siempre se dijo, de Claude Lelouch lo llamó a él. Sí, la madrugada fue a la madrugada prueba, ¿no? le hizo hacer un cruce de París a fondo por todo el IVA, 200 por todos lados, una locura completa, y batieron el récord del cruce de París y lo filmaron. Decían que el piloto era él, y las escenas son espeluznantes, ¿viste? Pero bueno, la historia de hoy tiene primero que es el otro piloto que se bajó con el contrato firmado para correr, el temor por el fuego, que era como una premonición, que el tipo tenía terror y no lo pudo superar, y que el fuego lo alcanzó aún cuando dejó la Fórmula 1, ¿no? Son esas paradojas que tienen. Bueno, y quedó el recuerdo que vos lo tenés y otro de aquel piloto que era el joven que se llevaba todo por delante, campeón de Fórmula 3, de Fórmula 2, Gran que piloto. llegó a la Fórmula 1 y era el playboy, el chico joven, el que no sé qué, que nunca lo pudo poner en dificultades Jackie Stewart, ¿no? Qué historia. Una historia por lo menos distinta, ¿eh? Es verdad. Nos vemos en una semana, Caíto. Nos vemos, volvemos ¿Te con... tiro un anticipo? A ver, Los autos de Fórmula 1, sí. hoy, como los aviones, tienen unas cajas negras misteriosas que registran Caja un montón- negra como los aviones. como los aviones, pero que son bastante misteriosas y que el público no las conoce, qué es lo que registran, y la tienen todos los autos. Así que dentro de una semana, Es Fiat, de obligación Fiat. sí, los coloca la FIA. Ajá. Pero más detalle en 7 días. En 7 Caíto. días. Muy bien, en 7 días volvemos, Eduardo. Gracias. Seguro que sí. Bueno, lo ha dicho, en 7 días estamos con Eduardo Ramírez, si Dios quiere, nuevamente con todos ustedes. Chau, campeones.